Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia. Video número 88. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de videos, donde se detalla, lo que la Biblia enseña, acerca del patriarca, Abraham. Desde el capítulo 11, de Génesis, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este vídeo de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 19:5 de la Biblia, y también, acerca de Génesis 19:6, comenzando con Génesis 19:5. Génesis 19:5, dice: Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Génesis 19:5. Los detalles de Génesis 19:5. Al leer a Génesis 19:5, nos damos cuenta de la depravación sexual, en la que se estaba viviendo en Sodoma. Era tal la corrupción de los sodomitas, que no distinguieron que estos, los dos visitantes que llegaron a la vivienda de Lot, no era gente común. Los hombres perversos estaban afuera de la vivienda de Lot, y llamaron a este varón. Porque el escritor del libro de Jueces, en la Biblia, hace alusión a Sodoma y a Gomorra en una escena, el escritor lo hizo, para demostrar que, en aquella época en Israel, las personas, se habían vuelto tan corruptas casi al nivel de Sodoma y Gomorra, en los tiempos de Abraham y Lot. Pues vemos que los sodomitas, cuando llegaron los visitantes celestiales, eran totalmente malos, hasta el punto de merecer el juicio de Dios, ver Jueces 19:22-30, en la Biblia. La escena descrita en el libro de Jueces, era muy semejante, a las que estamos viendo en Génesis 19:5. Los hombres afuera de la casa de Lot, dijeron: sácalos, para que los conozcamos. Ya dijimos, en la explicación de Génesis 19:4, que el verbo conocer, en este caso, es cohabitar juntos, y en intimidad. Un principio relevante sobre quienes practican estos actos al estilo de Sodoma, está en 1 Corintios 6:9. Este versículo asegura que, hombres como los sodomitas, no heredarán el reino de Dios. Pues dice: no se engañen a ustedes mismos, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres, no van a tener parte en el reino de Dios. Romanos 1:26-27 declara que es maldad las prácticas sodomitas, pues dice: por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por el que es contra de la naturaleza, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Primera de Timoteo 1:8-11 dice: pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio del Dios bendito. El ser humano va contra su Creador, pues se contamina y se corrompe. El pastor y escritor Tim LaHaye, en su libro Homosexualidad, escribió: nadie nace homosexual, ni es algo sobre lo cual no se tiene control. A pesar de la aseveración del homosexual y de sus amigos, tal vez bien intencionados. En los campos académico, sociológico, y mediático, no se ha descubierto un solo hecho científico que pruebe que la homosexualidad es causada por algo genético, hormonal, o biológico. Isaías 5:20 en la Biblia, dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. La palabra, conozcamos,
también se interpreta como, abusemos de ellos, tengamos relaciones con ellos, queremos tener relaciones sexuales con ellos, etc. Era tanta la lujuria, la avidez, la lascivia desenfrenada de los sodomitas, que, aun cuando los ángeles los hirieron con ceguera, se fatigaban buscando a tientas la puerta. Ver Génesis 19:11. Y dice la Biblia que, eran todos los hombres de la ciudad, desde el más joven, hasta el más viejo. Mucha gente se engaña argumentando que solo fueron personas inhospitalarias, los que buscaban, conocer a los ángeles visitantes. No fue así. Ciertamente, ellos querían tener coito anal con los visitantes. Los sodomitas estaban decididos a todos, para lograr sus intenciones perversas. Todos ellos, desgraciadamente, debieron haber perecido cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Sus almas también, desgraciadamente, fueron a parar al reino de Satanás. Allá, en el reino de Satanás fue que, entonces, comenzó, y entendieron el calvario espiritual de su perversidad. Jesucristo muy claramente dio a entender esto, cuando dijo, allí será el lloro, y el crujir de dientes. Ver Mateo 24:51, o cuando dijo, mejor le hubiera convenido, no haber nacido. Marcos 14:21. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Lo que la mayoría de las personas dicen, es que, era la homosexualidad. Así es como el término sodomía, de Sodoma, llegó a usarse, para referirse al sexo anal, entre dos hombres, ya sea por mutuo acuerdo, o forzado. Claramente, la homosexualidad fue parte de la razón por la que Dios destruyó a las dos ciudades. Los hombres de Sodoma y Gomorra querían realizar una violación homosexual múltiple con los dos ángeles, que estaban aparentados como hombres. Al mismo tiempo, no es bíblico decir que la homosexualidad fue la única razón por la cual Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Todos los varones de Sodoma dijeron, para que los conozcamos. El pecado de los hombres de Sodoma estuvo claramente conectado a la homosexualidad. No hay duda de que la Biblia declara que la conducta homosexual es pecado, ver Romanos 1:26-28. La Biblia condena la homosexualidad, en el mismo contexto que condena al incesto, y las relaciones sexuales con animales, ver Levítico 18:22, 20:13. Si ignoramos la palabra de Dios en cuanto a la conducta sexual, entonces no tenemos nada para declarar, en contra del incesto, y las relaciones sexuales con animales, como pecados. Para nadie, es una novedad ver adolescentes femeninas, del mismo sexo, tomadas de la mano y besándose descaradamente en los parques, a las salidas de sus emblemáticos colegios, o en el metro. Evidentemente, el antiguo concepto de la vergüenza, y del pudor, se está extinguiendo. En otras palabras, la sociedad está cada vez más sin vergüenza, y sin ninguna sensibilidad a la moral. Sodoma y Gomorra se caracterizaron y pasaron a la historia, por una explosión de la degeneración. Fue ahí donde se consolidó, aquel pecado tan nauseabundo como la homosexualidad, y cuyos cultores de tal depravación, hasta el día de hoy, reciben aquel gentilicio de esa ciudad maldita. La palabra, conozcamos, en las Escrituras, es la misma que aparece en otros pasajes como, por ejemplo, en Génesis 4:17 y 25, o en Mateo 1:25, en donde se refiere abiertamente a tener relaciones sexuales. En otras palabras, los degenerados rodearon la casa de Lot, para abusar sexualmente de los varones de Dios. No en vano la Escritura, en 2 de Pedro 2:7-8, dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Estamos viendo que, en Génesis 19:5, tanto los jóvenes como los hombres mayores rodearon la casa de Lot, esperando tener sexo en público con los ángeles que estaban en la casa de Lot. Las sociedades modernas del mundo están en decadencia,
aproximándose al estilo como cuando Lot residía en Sodoma. Ya nosotros sabemos que en Estados Unidos se han legalizado las uniones homosexuales. Sin embargo, en Norteamérica todavía es ilegal que cualquier pareja, homosexual o heterosexual, tenga relaciones sexuales en público. Pero la inmoralidad en Sodoma y Gomorra era tal, que los sodomitas estaban dispuestos a tener sexo en la calle, enfrente de la casa de Lot. Los sodomitas eran atrevidos, hasta el punto del descaro. Parece que allá no había leyes en contra del sexo público, pues ellos no mostraron ningún temor de ser castigados o arrestados. Todo indica que la sociedad de Sodoma y sus instituciones religiosas daban a entender que la homosexualidad era tan legítima como la heterosexualidad. Por lo que para el tiempo en que los ángeles llegaron, los habitantes de Sodoma habían sido totalmente inculcados con la noción de que la homosexualidad estaba bien, y que el sexo público era permitido. En Estados Unidos, en estos tiempos, están enseñando agresivamente que la homosexualidad es tan legítima como la heterosexualidad. Esto es parte de la decadencia del hombre, la cual llevará al regreso de Jesucristo. Sodoma y Gomorra tenían una población homosexual floreciente. Pero Dios intervino para abolir ese estilo de vida, el cual está en contra de los propósitos del Creador, y lo que es natural. Este estilo de vida ya ha regresado a nuestras sociedades. Pero Jesucristo está a punto de volver a visitarnos, esta vez, para empezar a poner fin a esta práctica perversa, la cual siempre ha sido fomentada por los demonios. Esta cruda descripción de los hechos anuncia el inminente regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él sabe que, al igual que el justo Lot, como lo describe el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:7-8, los creyentes estamos abrumados y cansados de este mundo que, tan igual como la antigua Sodoma, corre directo al precipicio. Es la actual sociedad que premia y protege la injusticia, la corrupción y la inmoralidad, pero que discrimina a los detractores de las desviadas ideas y pensamientos postmodernistas. Que la gracia de Dios nos ayude a mantenernos firmes sin fluctuar, en medio de una oleada brutal de secularismo y degeneración, que está avanzando a niveles increíbles. Que también el Señor Jesucristo, y el Padre justo, nos bendiga ricamente. Que así sea, amén. Hasta aquí con Génesis 19:5. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 19:6. Este versículo dice: entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí. Génesis 19:6. Los detalles de Génesis 19:6. Jesucristo encontró, en su primera venida, en el planeta Tierra, una sociedad corrupta, influida por la Roma pagana, y a un Israel sometido, y siendo víctima de la tradición religiosa. Israel estaba lejos de ser el ideal pueblo de Dios. La mayoría de los israelitas vivían alejados del verdadero Dios. La historia de Lot nos muestra, a semejanza de la Judea de los tiempos de Cristo, lo que puede ser la historia de cualquier persona, en cualquier época, que vive en una sociedad que impone al pueblo leyes e impuestos, y cuyos dirigentes han dejado la moral de Dios. Esto es algo a lo que el mundo se ha adentrado a una velocidad de vértigo, que, según las profecías bíblicas, para los tiempos finales, hará que el mundo sea el fiel reflejo de lo que Lot experimentó en Sodoma. Al igual que los reyes de Sodoma y Gomorra, hoy en nuestra sociedad, son los líderes políticos, en todas las instituciones y a todos los niveles, los que van imponiendo el laicismo anticristo. Así, dando como resultado, un mundo relativista y materialista, alejado de los valores morales y espirituales de la cultura judío-cristiana. Lo explicado arriba, es una exposición que refleja el resultado de vivir integrado en un sistema opuesto a Dios, en el que Lot, eligiendo sus propios negocios e ideas, posiblemente pensando que podría vivir con sus creencias sin ser estorbado. Pero acabó viendo a su esposa convertida en estatua de sal. Esta vez,
fue la segunda ocasión, en que vemos en la Biblia, a Lot, bajo peligros muy serios, donde la intervención de Abraham fue un factor imprescindible, para que Lot pudiera salir sin daños permanentes. La primera ocasión, fue cuando Lot terminó siendo un prisionero de guerra, en la invasión que realizó, una coalición de 4 reyes, ver Génesis 14, 12 a 16. Esta exposición, también refleja, el alma y los proyectos de cualquier seguidor de Jesucristo, hoy día, que al igual que Lot, piensa que podrá vivir en este mundo globalizado, pero escondiendo su fe, en lugar de dar testimonio de ella con libertad. El seguidor de Jesucristo, siendo la sal y la luz del mundo, como nos ordenó el Señor Jesús, debe brillar como una lámpara colocada en lo más alto de un salón. Jesús ordenó a los seguidores de él, diciendo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas, el que no creyere, será condenado. Marcos 16, 15 a 16. Lot, parece que no predicaba al Todopoderoso en Sodoma, donde vivía, y así como Lot, hay seguidores de Jesucristo, en nuestros días, que rehúsan propagar el Evangelio de Jesucristo. Génesis 19, 6, dice, entonces Lot, salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí. En esta escena, Lot temió a Dios justamente en ese momento, y procuró que sus santos huéspedes, no sean ni tocados por los pecadores de Sodoma. Hay que esperar que Lot pensó que la situación se derivó como consecuencia de el haber porfiado con los visitantes, hasta lograr que ellos pasaran la noche en su hogar. Sin darse cuenta, él dio a entender que los 2 varones de Dios, traían la doctrina pura de Cristo, la cual no había de ser contaminada. Recordemos que Jesucristo, quien vino con los 2 varones representando a Dios, permaneció con Abraham. Los sodomitas, inspirados por las fuerzas de las tinieblas, querían pervertir y adulterar la sana doctrina, porque evidenciaban la desviación de la suya. Esto mismo, con el tiempo, se repitió en el Sanedrín, en la Inquisición, etc. También lo estamos viendo en muchas denominaciones de hoy, que se han desviado de la palabra de Dios, las cuales están siendo puestas en evidencia hoy, por la mano de Dios, con el surgimiento de diferentes escándalos de todo tipo, y no solo sexuales, o económicos, sino también de otras índoles. Debemos volver a la Biblia. ¿Por qué es tiempo de temer a Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios concerniente a la sexualidad humana? Esa voluntad se demostró originalmente, en la creación de los primeros seres humanos. Pues la Biblia dice, varón y hembra los creó, en Génesis 1:27. La decisión de Dios de crear una compañera femenina para el hombre, no fue casual. La mujer reunía extraordinariamente 3 criterios esenciales. Primero, se necesitaba una compañía para el hombre, no es bueno que el hombre esté solo, Génesis 2:18. Segundo, se necesitaba una ayuda idónea, o conveniente para él, Génesis 2:18, 20, y tercero, la raza humana debía perpetuarse a través de la unión sexual, Génesis 1:28. Jesús y Pablo reiteraron este mismo entendimiento, ver a Mateo 19, 4 a 6, y a 1 de Corintios 7, 2. Así que la mujer era, 1, el antídoto divino para la soledad de Adán, 2, una ayuda idónea para el hombre, y 3, el medio de propagación de la raza humana. Aquí vemos el arreglo divino para la especie humana. Poco después de que Dios puso en movimiento el orden de la creación, lo cual Dios mismo había calificado como bueno en gran manera, Génesis 1:31, el hombre comenzó a desechar la voluntad divina, y alteró las intenciones originales de Dios, concernientes a la sexualidad humana. El personaje en la Biblia llamado Lamec, introdujo la poligamia al mundo, ver Génesis 4:18 a 19. Dios pudo haber creado 2 mujeres para Adán, pero no lo hizo. En cambio, hizo a un hombre para una mujer, y para toda la vida. Esa es la voluntad divina. La segunda desviación de la voluntad divina concerniente a la sexualidad humana,
que se registra en la Biblia, es la escena imprudente, en la cual Abraham permitió que Faraón tomara a su esposa Sarai, ver Génesis 12:10-12. Ese incidente fue seguido por la determinación de Sarai, para ofrecer, su sierva Agar, como el medio por el cual pudiera tener un hijo, ver Génesis 16:1-16. Ambas acciones, obviamente, fueron contrarias al ideal de Dios, en cuanto al comportamiento sexual sano y normal. Que Dios bendiga a usted ricamente.